Bueno, ahí estamos live, señores. Buenos días. Estamos ahora en el primer live que estamos haciendo junto con la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, de cara a lo que, gracias a Dios, pues ayer salió la noticia de que vamos a empezar a reabrir las operaciones de los comercios, y aunque sea paulatinamente, en Puerto Rico. Tenemos de invitados especiales a dos seres humanos que yo quiero mucho. Vamos a resaltar el cariño que tengo por ellos y el respeto profesional que tengo por ambos. La licenciada Yasmín González, una gran abogada en el ambiente laboral, tiene una práctica envidiable, y el licenciado Ildefonso López, que pues todos ahora estamos totalmente sorprendidos con su giro a escritor. De verdad que me leí su libro y tengo que decir que me sorprendió el final. No sé cómo lo hiciste. Te he escuchado en tus live, he escuchado tu historia, pero un día nos tenemos que sentar con una botellita de vino para que me explique, porque de verdad que el final estuvo espectacular. Qué bueno, con mucho gusto. Y gracias por la invitación y es un privilegio para mí estar aquí contigo, con tu público y con Yasmín. Igualmente, Salvi, muy agradecida y honrada de formar parte de este panel. Gracias por la invitación nuevamente. Pues sin más preámbulos, vamos a empezar, ya que pudimos conectarnos, y yo sé que ustedes no van a decir que no los escuchaba ahorita, no. Hablamos como 3 minutos. No sé de qué tú hablas. Es que la computadora mía estaba en mí. No era el sistema de Zoom, era mi computadora. Así que pues me tardé en descubrir los 2 o 3 minutos. Sin más preámbulos, señores, aparentemente vamos a comenzar a volver a la normalidad. Escuchamos la gobernadora anoche, leímos el periódico hoy, y el periódico resalta, muy agresivamente el que todo tiene que ser por cita, todo tiene que ser coordinado, todo tiene que ser ordenado. ¿Qué podemos esperar los patronos? ¿Qué pase? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo cubrimos nuestros empleados? ¿Podemos penalizar al empleado que no venga a trabajar porque no tenga quien le cuide a sus hijos? ¿Podemos penalizar al empleado que no quiera trabajar porque está recibiendo el desempleo y entiende que no quiere trabajar? Hay muchas interrogantes. Les dejo el floor para que ustedes, que son los expertos en el tema laboral, nos ayuden a nosotros los patronos a tomar decisiones. Así que nada, los dejo a que empiecen a contestar todas estas preguntas. Licenciada, adelante. Gracias. Bueno, pues ciertamente la noticia de ayer con relación a la reapertura parcial y por etapas que hizo la gobernadora, pues era muy esperada, ¿no? Todo el mundo estaba pendiente a que eso pasara. No exactamente sabíamos cuándo iba a pasar, pero ciertamente pues ya habían, ¿verdad?, unos indicios de que ciertos sectores estaban movilizándose para eso, y ante tal solicitud, pues la gobernadora se movió en unas etapas para esa reapertura. Tenemos que entender que la reapertura va a conllevar nosotros enfrentarnos a unas áreas de trabajo que no es lo mismo que cuando nos fuimos, ¿verdad?, en marzo, antes de que entrara en vigor el periodo del lockdown, cuarentena. Así que los patronos tienen que estar bien conscientes, al igual que los empleados, que a lo que nos vamos a enfrentar de ahora en adelante va a ser a un reto de cómo reinventamos toda nuestra operación a los fines de cumplir con todos los requerimientos, ¿verdad?, que ya tenemos en algunas áreas un poco más establecidos que en otras, pero que al fin y al cabo lo que van a estar procurando es la protección, el bienestar tanto de los empleados como de los clientes o pacientes, en caso de que sean pacientes, ¿verdad?, para que tengamos esa protección y podamos seguir operando dentro del limitado, ¿verdad?, escenario que vamos a tener. Ildefonso, ¿qué opinas?
Pues mira, sí, eso yo creo que de eso es que se trata. Y diste en el clavo con algo que yo he estado enfatizando consistentemente durante mis lives, que llevo 20 y hoy es el 21. Y es lo siguiente, no es que las cosas van a cambiar, es que las cosas cambiaron ya. Y mucha gente todavía está con la cabeza de que esto va a cambiar. No, esto cambió. Tuviste más de 40 días para darte cuenta de que esto cambió y cambió para siempre. O sea, esto no es un cambiecito, que hay que hacer un ajuste. Esto es algo grande y tenemos que entender que nuestra vida en términos generales no va a ser igual. Y eso incluye particularmente nuestra vida en el lugar de trabajo. Los lugares de trabajo van a cambiar, las interacciones personales van a cambiar, los esquemas de distribución de lugares de trabajo van a cambiar. Los arquitectos yo creo que van a tener mucho trabajo en esta etapa. Va a haber que rediseñar, como tú mencionabas, hay que reinventarse, pues hay que reinventar la oficina. Ya eso no va a ser la oficina clásica donde siempre habíamos trabajado. Y ciertamente la frase que he escuchado de mucha gente, ay, yo estoy loco ya porque esto se acabe para volver a la normalidad. Pues ¿sabes qué? Aquella normalidad no va a volver. Y de hecho yo he dicho que eso no necesariamente es malo, porque según mi recuerdo, aquella normalidad no era exactamente donde todos queríamos estar, ¿verdad? Así que un poco filosóficamente es un mensaje del universo de que hay que cambiar lo que estaba mal, y esto es una gran oportunidad para todos, de no empezar de cero, pero de ciertamente rehacernos como individuos, reinventarnos como profesionales y empezar unas vidas distintas, con unos esquemas diferentes. Yo no lo veo como un obstáculo, lo veo como algo distinto. Y algo distinto que nos hacía falta, definitivamente. Lo que pasa es que la gente tiene que abrazar ese cambio. Tienes que darlo, pero más que aceptarlo es abrazarlo. Embrace the change. Llegó, aquí está, y ahora vamos a hacer las cosas de una manera distinta, y eso es todo, y nadie se le va a caer un pedazo, excepto los que se rehúsen a aceptar el cambio, que entonces eso se convertirán en dinosaurios y eventualmente desaparecen. Definitivamente. Ya me están haciendo preguntas por aquí, por las redes. La primera pregunta, que es la pregunta obligada. ¿Qué tengo que hacer como patrono? ¿Qué hago? Llamo a mis empleados. La orden ejecutiva la van a enmendar. Creo que ya podemos salir, abogados, contables, médicos, ciertos grupos de profesionales. Todavía los sectores que agrupan mucha gente, como los malls, las tiendas, ese retail va a durar un poquito más encerrado. La pregunta que me están haciendo es: ¿qué hago? Los llamo, que vengan a trabajar. ¿Y si no quieren? Esa es la primera pregunta. ¿Y si no quieren? Bueno, yo creo que antes de entrar a eso, pues en ese proceso del patrono determinar que ya, ¿verdad?, tiene permiso para reabrir esa operación, pues el patrono lo primero que tiene que asegurarse es, ¿verdad?, que tiene un protocolo de seguridad establecido antes de, ¿verdad?, poder llamar a sus empleados para reportarse nuevamente a trabajar. Yo estoy consciente, porque muchos de mis clientes y muchas consultas que he recibido durante este tiempo, precisamente lo que han estado aprovechando el tiempo en cuarentena es en preparar ese protocolo. O sea, ¿qué yo voy a hacer en mi oficina en caso de que yo tenga, por ejemplo, un call center donde todos mis empleados están ubicados uno al lado de otro? Por darte un ejemplo. Pues ciertamente yo tengo que tomar las medidas de distanciamiento, ¿verdad? Tengo que tomar la precaución de darle el equipo de seguridad según requerido por ley y según ha establecido OSHA en sus guías para las reaperturas de negocios, ¿verdad? O sea, que tengo que darle, en el caso que sea necesario, las mascarillas, los guantes, ¿verdad? Los goggles en caso de que sea necesario, tener el hand sanitizer o una política bien extensiva de lavado de manos con agua y jabón, desinfectar las áreas de trabajo, ¿verdad? O sea que esa preparación el patrón la tiene que tener ya antes de ese momento que vaya a ser la reapertura, aparte de tener una agenda de cómo va a llevar a cabo ese proceso una vez esté abierto. O sea, cuántas veces va a desinfectar las áreas, ¿verdad? Cómo va a darle el equipo a sus empleados, cuál va a ser, ¿verdad?, el manejo de los empleados de ese equipo, dónde lo va a guardar, cuántas mascarillas te voy a dar, cuántos guantes te voy a dar. En caso de la disposición de ese equipo,
qué áreas yo voy a designar para disponer de esos guantes una vez estén usados y contaminados, ¿verdad? O sea, toda esa estructura operacional tiene que estar ya básicamente establecida antes de que yo haga esa llamada. En cuanto a la llamada al empleado, pues ciertamente, dependiendo de la industria, pues usted le va a notificar a su empleado, mira, ya nosotros tenemos una, ¿verdad? Una autorización para abrir operaciones y entonces nos vamos a reportar a trabajar en tal fecha. En mi opinión, entiendo que debemos darle algún tipo de anticipación, ¿verdad? Para que el empleado pueda hacer sus ajustes y ciertamente, pues, reanudar su actividad laboral. Inclusive, yo recomendaría también la posibilidad de que el patrono discuta todo este protocolo de seguridad y de cómo va a actuar el empleado ante esta nueva estructura en la oficina antes de que el empleado llegue. O sea que va a haber un proceso ciertamente de adiestramiento o inclusive podríamos decir de readiestramiento para ese empleado antes de que regrese. O sea que estamos ante una reorganización, como decía ahorita, una reorganización que definitivamente nos va a costar dinero. O sea, todo este proceso que tú estás describiendo nos va a costar un esfuerzo y mucho dinero. Yo sé que tú tienes clientes grandes, de compañías grandes. Ayer estábamos hablando y el impacto económico lo veo de dos formas. Mi área es la salud. Yo estoy previniendo que no, previniendo es la palabra. Estoy previendo que los médicos se van a encontrar con una situación que cuando empiecen a llamar los empleados van a decir, no me atrevo a ir a trabajar. Pues de 5 empleados que tengo, puede que 3 digan que sí y 2 que no, y eso me trastoca la operación. O sea que voy a empezar a atender menos pacientes, con menos empleados quizás, con unos gastos operacionales quizás un poquito más robustos, porque tengo que darle mascarillas a los pacientes, tengo que tener los hand sanitizers, y estos productos son caros. Ahora, eso a una escala enorme, como una farmacéutica, como una manufacturera, que yo sé que ustedes tienen en su oficina ese tipo de clientes, o sea, el impacto económico es brutal. Lo es. Ahora, yo lo que he exhortado a mucha gente, incluyendo si pudiese al presidente Trump y a algunos salvajes como los gobernadores de Florida y gente así que no acaba de entender esto. Si bien es cierto que hay que abrir la economía porque cuesta millones, más te cuesta o más te puede costar que por abrir antes de tiempo y desorganizadamente tengas que volver a recoger las personas, tengas una recaída y tengas otros miles de muertos. Hay que aprender de la historia. Cuando la fiebre española, mal llamada fiebre española, porque no empezó allí, en el 18, a principios del siglo XX, decidieron eliminar las restricciones, la gente salió a la calle desesperado como, oye, a mí me encantaría salir corriendo a la calle mañana y buscar inmediatamente a mi hija y darle un beso y un abrazo y no voy a poder, no es así. Y entonces hay que verlo como una inversión porque más te va a costar si no tomas esas precauciones que lo contrario. Por lo tanto, a tu aseveración correctísima de que esto es algo que cuesta dinero, porque claro que cuesta dinero, pero más te costaría no tomar esas precauciones. Y entonces, después quiero ir un poco más a lo que me dijiste de tengo miedo y no me atrevo a ir. Les voy a adelantar una cosita. Tengo miedo, no quiero trabajar, no es una excusa para no ir a trabajar. Y eso le puede costar el trabajo a alguien, ¿verdad? Y tenemos que ponerlo así. Lo voy a poner así bien cruel y sin mucho adorno. Eso no es tengo miedo, no es una excusa. Hay otras razones, ¿verdad? Pero aún dentro de esta pandemia, tengo miedo, no es una excusa. Pero quería... Dime. ¿Qué razones yo tendría como empleado para no regresar a mi trabajo? Te voy a hablar de eso ya mismito, pero quería quizá un poco empatar y un poco más en detalle, porque lo que la licenciada enfatizó al principio de la discusión es lo bien importante. Aquí a nadie se le puede ocurrir abrir sin tener un protocolo ya preparado
previendo situaciones, con un plan de contingencia, etcétera. Y ella dijo varias cosas. Y yo hice unas notitas preparándome para esto, precisamente de los guidelines de OSHA que mencionaba la licenciada. Entonces, ¿verdad? Primero lo básico es el distanciamiento social, lavarse las manos 20 segundos, la utilización de mascarilla, la utilización de sanitizer, los guantes cuando sea necesario, goggles, pero dentro de eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, en el caso del sanitizer, la gente tiene que entender que el sanitizer no sustituye el lavado de manos. Si tú no te lavaste las manos, las tienes sucias y tuviste contacto con coronavirus en alguna superficie y te echas sanitizer, eso no te va a funcionar. Ya tienes el contacto encima, no funciona de esa manera. Tú te lavas la mano y después te pones el sanitizer. Y un nicho que parece también sencillo con los guantes, si tú te pones un guante y con ese guante tocas varias superficies que están infectadas, y con los guantes puestos te tocas la oreja, te tocas la nariz, te tocas la boca, es como si lo hubieses hecho con tus manos. Así que el uso de guantes te puede dar una sensación de falsa seguridad. No estoy diciendo que no los usen, pero que tienes que usarlos adecuadamente, porque una vez termina, entonces te los quitas sin tocarte. Incluso los guantes se pueden lavar con agua y jabón y aguantan sanitizer. Así que eso es inicial. Después de eso, ¿qué hay que hacer? Y la licenciada empezó con esto: comunicación. Esto es nuevo. Nadie es experto. El que diga que es un experto en esto es un embustero, no es ni mentiroso, porque lo que no es verdad es mentira. Aquí no hay expertos porque esto acaba de ocurrir. Así que para todos es nuevo y sobre todo los empleados hay mucha incertidumbre. Necesitas comunicar. Y necesitas comunicar significa que ella misma estaba mencionando que sería bueno antes de empezar a trabajar, no solo tener el protocolo, sino ir iniciando esa conversación con los empleados para que vayan entendiendo cómo es que va a ser nuestra vida laboral de aquí en adelante. ¿Qué pasa? No solamente es educar, es la consistencia y mantener, dar seguimiento. Y porque no es cuestión de que, ok, llegamos, todo el mundo acuérdese, lávese las manos, se pone sanitizer. No, es que yo todos los días, como la machaca de tu mamá que te pregunta si los chamacos te estudiaste, hiciste las asignaciones, todos los días. Y eso implica tener letreros en los baños que digan, recuérdate lavarte bien las manos 20 segundos por arriba, por abajo, por el lado, etcétera, etcétera. Tener sanitizers. Y entonces tomar medidas como, por ejemplo, si no las tienes ya, tener zafacones no touch, ¿verdad? Que tú con el pie a lo mejor levantas la tapa y no tienes que tocarlo con la mano. Pedirle a las personas que limpien su área. Tú estás en tu oficina, pues mira, todos los días con equipo que yo te voy a proveer, por supuesto, wipes, alcohol, etcétera. Yo necesito que tú, más de una vez al día, pero sobre todo cuando te vas, laves el teclado, o sea, le eches sanitizer al teclado, le pases un pañito a tu escritorio, le pases un paño a la perilla de la puerta. Son muchas cositas que uno no se da cuenta porque las da por sentado. Entonces, por ejemplo, la perilla de la puerta te puede durar 5 días el coronavirus si tú no haces nada. Y estaba mirando aquí, en plástico, que incluye asientos de guagua y cosas, te dura 2 o 3 días. En stainless steel, como la nevera, lavamanos, 2 o 3 días. En cartón, 24 horas. Y cartón ahora todo el mundo está recibiendo cosas por correo. Y vienen cosas de Amazon, cosas de eso te dura 24 horas. En el vidrio hasta 5 días. En el papel, desde unos minutos hasta 5 días. En el papel que vas a estar utilizando. O sea que todo eso, tú no puedes bajar la guardia antes de que empieces a trabajar, porque entonces lo que va a ocurrir es que nos vamos a contagiar todos de cantazo. Que lo que me estás diciendo es que además de que el patrono tiene que ser responsable de tener una política de limpieza de la oficina más agresiva, que también podría obligar en cierta medida al empleado a que también esas políticas las mantenga. O sea, oye, tú eres parte del equipo, tienes que ayudarme a mantener un ambiente limpio en la oficina. Sí, no es opcional. Esto es bien sencillo. Estas son las instrucciones. Fuiste a los que tengan el pantry vaya allí, usas tus vasos, límpialo, lávalo, frígalo, pásale un paño a la mesa. Tenemos que ser un equipo en todo esto y tenemos que tomar. Salvi, es correcto y
para mí eso tiene que ser bien claro y de nuevo lo digo de la manera más cruda posible. Al igual que como cualquier otras instrucciones que a ti te dan como parte de tu trabajo, que tú tienes que cumplirlas y si no las cumples, entras en actos de insubordinación. Esto es lo mismo. Yo te estoy dando instrucciones, mi querido empleado, para protegerte a ti, a tu familia, a todos tus compañeros, que te laven las manos, que uses sanitizer, que limpie el teclado, que limpie la perilla, que no entre más de 2 personas, que se yo, al lounge. Y toda esa medida, tienes que ponerte mascarilla, tienes que usar, etcétera. Todo esto te lo estoy diciendo, son mis instrucciones. Si tú no haces eso, estás cometiendo un acto expreso de insubordinación y conlleva acciones disciplinarias, que una situación como esta puede ser el despido. Porque yo no voy a permitir que por un irresponsable otras personas dentro de mi empresa vayan a estar contagiados por el coronavirus, con las consecuencias que... Y añadiendo a eso, y Alfonso, entiendo que es bien importante que la gente entienda que el deber de mantener un ambiente seguro en el área de trabajo es un deber que emana de la Constitución de Puerto Rico. O sea, no olvide, o sea, obviamente tenemos OSHA, tenemos la Ley de Seguridad en el Empleo, pero el deber del patrono proveer ese ambiente de trabajo seguro es un derecho constitucional, emana de la Constitución de Puerto Rico. Y entonces, en esa medida, el patrono tiene que asegurarse que cumple con eso, imponiendo las reglas que sean necesarias. Cabe mencionar también que en la orden ejecutiva, cuando la gobernadora hizo su discurso en el día de ayer, mencionó que los patronos tendrán que hacer una autocertificación de que tienen esos protocolos. O sea, que es bien importante que el patrono entienda que desde ya, o sea, yo tengo clientes que ya han establecido, han ido trabajando en la redacción de esos protocolos, pero que desde ya tienen que tener ese protocolo porque eventualmente van a tener que someterlo al Departamento del Trabajo. Y sin desviarme mucho del tema, pero entiendo que también es importante, aparte de todas los requisitos de seguridad que hemos establecido, ¿verdad? Que OSHA ha establecido unos guidelines que podemos ir sobre ellos un poco más adelante, y lo que entendemos, ¿verdad? Que son las medidas de precaución y de protección para estos empleados. Como parte de ese protocolo y de esas normas que yo voy a crear para este manejo nuevo de mi negocio, de mi industria, es bien importante que también el patrono prevea posibles escenarios que pueden ocurrir con los empleados y tengas entonces alternativas desde ya. Puedas prever eso y tengas alternativas desde ya de qué pasa si tengo ausentismo de repente porque alguno de los empleados se contagió o tiene síntomas relacionados, ¿verdad? O porque, como dijo Salvi ahorita, tiene el cuidado de un menor y no se va a reportar. O sea, el patrono debería desde ya ir haciendo un assessment, una evaluación de cuál es el tipo de empleado que pudiera representar un riesgo para estas situaciones, para entonces tomar también medidas, ya sea pues de verificar qué licencias les voy a aplicar a esos empleados, verificar también si es necesario que yo contrate empleados adicionales a manera temporera para sustituir ese empleado, ¿verdad? O sea que esto conlleva, como bien ha dicho Ildefonso, no es abrimos y ya, es simplemente, es una planificación que tiene que ser por etapas, de manera que podamos ser exitosos en esta apertura, ¿verdad? Y no nos conlleve gastos adicionales, que es lo que precisamente no queremos evitar. Tengo 2 preguntas a raíz de lo que están diciendo. Las voy a hacer las 2 y me las contestan en el orden que ustedes entienden. La primera pregunta. ¿Tengo que enmendar mi manual de empleado y tener todo esto por escrito para que el empleado esté claro para cuando yo tenga que imponer una medida disciplinaria? Número 2, ¿qué hago cuando yo tengo una empresa? Y es una de las preguntas que se conectó un amigo y me vino a la cabeza. Él tiene una empresa donde sus empleados están visitando otras empresas, visitan sus clientes. ¿Qué tipo de qué instrucción yo le voy a dar a esa persona? Porque el cliente me puede llamar y decir, oye, vino tu empleado sin mascarilla, sin guantes, entró por ahí, tosió. ¿Qué instrucción le voy a dar yo a ese empleado que está visitando gente? Esas 2. Contéstenmelas como ustedes entienden. Bueno, sí, en cuanto a la primera pregunta, en cuanto a la enmienda del manual del empleado, yo entendería, o por lo menos de manera inmediata, profiláctica,
al establecer el protocolo, que lo tienes que establecer y preferiblemente tiene que ser por escrito porque eventualmente vas a tener que someter una certificación a esos fines, yo añadiría algún tipo de lenguaje en ese protocolo que diga que en la medida en que se impartan directrices a los empleados, esto constituirá una enmienda al manual de empleados a los fines de que se cumplan con esas disposiciones. Eventualmente pudiéramos añadirlo al manual del empleado porque como muchas de estas reglas que vamos a estar imponiendo, instrucciones y demás, pudieran aplicar eventualmente a otras situaciones, pues se pueden hacer parte del manual de empleado, pero ante muchas de las industrias que tienen una fecha bastante cercana, ¿verdad?, de apertura, no sabemos si todo el mundo va a poder hacer una enmienda completa al manual, pero ciertamente el protocolo lo tienes que hacer. Así que yo aprovecharía esa coyuntura y lo que establezca como instrucción es particularmente que sean términos, condiciones, ¿verdad?, instrucciones para los empleados, yo lo categorizaría como una enmienda al manual del empleado para que el empleado tenga que cumplirlo y de manera que me sirva a su vez como fundamento para cualquier tipo de medida disciplinaria que yo tenga que establecer en su momento. Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, ciertamente se ha dado, por lo menos en este tipo de estructuras donde hay entregas o vamos y visitamos otros negocios de otros comerciantes o patronos, donde se tiene que dar una comunicación entre ambas partes para los requerimientos que yo quiero. Por ejemplo, si yo recibo alguna persona que me entrega mercancía, yo puedo llamar a ese suplidor y decirle, mira, para efectos de mi negocio, yo necesito que tus empleados tengan A, B y C. Yo puedo requerir esa instrucción para que eso se cumpla, ¿verdad? Y entonces esos empleados tengan que cumplir con esas disposiciones que se están estableciendo. Como cuestión de hecho, por ejemplo, hay gente que ha dicho, yo inclusive voy a paralizar entregas en este momento hasta que esto no, ¿verdad?, no evolucione un poco más y por el momento no quiero que nadie me visite a mi centro de trabajo. O sea que se han dado ya esas dinámicas y esas dinámicas van a depender mucho de la comunicación que haya entre esas dos partes para establecer también esa guía. O sea que ese protocolo, lo que quiero decir es que lo podemos hacer extensivo a nuestros servicios profesionales que tengamos contratados, ¿verdad?, a suplidores o cualquier otro servicio que recibamos en nuestro lugar de trabajo. Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con la licenciada. Lo que quiero es añadir unas cositas. Definitivamente, en la mayoría de los casos no va a haber tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces estos manuales son manuales que se han revisado, entonces se mandan una imprenta y toda una cosa bien bonita. No se preocupe por eso. El protocolo puede ser perfectamente y es perfectamente válido en un documento separado. Abonando a lo que mencionaba la licenciada, la forma de usted asegurarse de que lo integra es bien sencillo. Usted va a tener un lenguaje que dice este protocolo forma parte íntegra y constituye una enmienda al manual de empleados de tal, y si quiere ponerle pues de la fecha, el último que usted tiene. Y con eso ya cumplió, ya lo enmendaste. Que no está en el mismo documento, fantástico, pero ya es. Y yo estoy seguro que la mayoría de los manuales van a decir que la compañía se reserva el derecho de enmendarlo en cualquier momento cuando sea necesario, así que usted no debería tener ningún problema. Aunque no tenga ese lenguaje, no va a tener ningún problema, pero los que no lo tienen, por favor, pues hay otra cosita que no tiene nada que ver con esto, pero pónganlo, porque esa es la realidad. Eso es número uno. Número dos, además, yo recomiendo que entonces, una vez entrega el protocolo, utilice un acuse de recibo, una forma que debe ser bastante parecida a la que utilizó cuando aprobó el manual, que diga, yo, fulano de tal, certifico que he sido adiestrado, porque probablemente usted primero se reúne con ellos y da un adiestramiento, que es lo que debe hacer, que es lo que la licenciada está proponiendo, ¿verdad? Que he sido adiestrado con respecto al protocolo de regreso al trabajo por motivo del COVID-19. Certifico que me comprometo a leer el protocolo, aclarar las dudas que puedan surgir y cumplir estrictamente con todo lo que dispone el mismo. Fecha y firma. Eso es bien importante. Y sí, gente, es vital que el protocolo esté por escrito. Un protocolo verbal funciona, o sea, es válido,
pero para efectos de usted poder demostrar que usted cumplió con las normas que tenía que cumplir, que cumplió con las guías de OSHA, que cumplió con la orden ejecutiva, que cumplió con las disposiciones constitucionales que le piden a los patronos que garanticen el derecho de los empleados a trabajar en un lugar de trabajo saludable y seguro. Tiene que tener esto por escrito porque es que no hay otra manera de que usted pueda aprobar eso. Así que eso en cuanto a la validez de ese protocolo. Segundo, yo estoy previendo, y en la misma línea de la licenciada, que aquí post-COVID y post-regreso, porque no es post-COVID, es post el regreso de nosotros a los lugares de trabajo paulatinamente, va a venir una ola, o podría venir, y estoy seguro que en Estados Unidos más que aquí, una ola posible de litigios en daños y perjuicios por cosas como, por ejemplo, que usted no le exigió a su empleado que sale a vender o que sale a entregar. Usted no se aseguró de que ese empleado estuviera debidamente protegido con sus mascarillas, con todo el equipo de protección que le da seguridad a sus clientes. Y entonces imagínese que usted no hizo eso, o incluso si lo hizo, pero su empleado incumplió. Fue sin mascarilla, fue sin guantes y efectivamente era positivo, probablemente asintomático, y eventualmente se logra demostrar que esa persona negligentemente fue a prestar unos servicios a un cliente suyo, ya sea como vendedor, como entregador, como lo que sea, y contagió varios empleados de ese cliente suyo. Yo preveo fácil. Claro, esto es una cuestión que hay que demostrarlo, ¿verdad? Que hay que demostrar que la persona en efecto me contagió, que no sabía, que fue negligente, todas esas cosas hay que demostrarlas, pero una vez demostrado eso, me cabe perfectamente en la cabeza ver demandas de personas que alegando que negligentemente y hacia vivienda, ¿verdad? Porque es casi una negligencia criminal en este caso, porque puede morir la persona. Me contagió con esto y yo te puedo demandar, pero además de eso, además de demandar a ese individuo, yo puedo imaginarme una compañía cliente suya demandándolo a usted porque usted permitió negligentemente que su empleado trabajara sin seguir unas medidas de seguridad que eran necesarias. Y no solamente te voy a demandar porque me enfermaste mi gente, incluso a lo mejor uno murió, es que por culpa tuya, a lo mejor, digamos, tuve que cerrar la operación. Un tiempo más la operación y eso me costó $100,000, $200,000 y eso es culpa tuya que me mandaste un empleado contaminado que no siguió las instrucciones de los protocolos. Así que yo creo que esto es un mundo nuevo, pero como las pérdidas pueden ser tan grandes, a mí no cabe duda ninguna y yo estoy seguro que en Estados Unidos, o sea, que allí no hay perdón, aquí todos nos conocemos de alguna manera u otra y a veces resolvemos, pero esas reclamaciones van a venir. Y entonces, del mismo modo, si usted hizo lo que tenía que hacer y usted puede demostrar, y de nuevo, por eso es que es tan importante que esto esté escrito. Imagínese ese escenario que les acabo de decir. Lo demandaron a usted porque un empleado suyo no cumplió. Pues mire, ¿cómo usted se defiende? Mire el tribunal, mire mi protocolo, mire las instrucciones que yo le di a mis empleados estrictas de que usaran mascarilla, que usaran guantes, que usaran lo que sea, que llevaran esto y que protegieran a nuestros clientes en todo momento. Y él no lo hizo. Así que yo voy a traerlo a él como tercero demandado en esta demanda que me están echando la culpa a mí por esto, porque yo no debo responder. Debe responder él. Y eso no te va a resolver el problema, pero ciertamente te da una defensa adicional. Porque tú hiciste todo lo que un hombre prudente y razonable podía hacer para evitar que esa persona hiciera o cometiera la negligencia que cometió. Así que yo creo que esto se va a poner bien interesante. Por eso es que, de nuevo, el protocolo es un arma esencial por escrito, gente, por escrito. Y Delfonso, y añadiendo a eso que acabas de decir, ¿verdad? Que es una posibilidad bien alta. Hay que mencionar también que aparte de los protocolos que pueda tener el patrono, ante esta situación del COVID-19, el Departamento del Trabajo Federal ha flexibilizado y el EEOC lo que el patrono puede requerir sin violentar las disposiciones del American with Disabilities Act. Que obviamente, como todos conocemos, esa ley protege a los empleados, ¿verdad?, que tienen algún tipo de incapacidad que sea cualificada y prohíbe que el patrono haga
preguntas, ¿verdad? O inquiera sobre ciertas situaciones de salud del empleado. Ante esta situación, se ha determinado que el patrono sí puede preguntar al empleado si tiene síntomas, puede hacer pruebas, entiéndase las pruebas, ¿verdad? Para verificar si tiene COVID-19 o no. Las pruebas, pruebas rápidas, puede hacer las pruebas de temperatura e inclusive puede preguntar si ha estado de viaje o si de alguna manera ha estado expuesto al virus. O sea que, por otro lado, el patrono también tiene esa herramienta que en otras circunstancias no tendría, para asegurarse de que más allá de que yo le di toda esta protección a mis empleados, también hice este ejercicio, ¿verdad?, de preguntar y de inquirir para ver que todo estuviera en orden, porque hay veces que no vamos a poder controlar lo que haga el empleado fuera del ámbito, ¿verdad?, del trabajo. Y en ese sentido, pues también eso es una recomendación que estaría dando, ¿verdad?, a los patronos, de que tienen esa herramienta adicional que pueden utilizar, que ciertamente hay que usarla cuidadosamente, porque dependiendo de la información que se obtenga, hay cierta información que va a ser de carácter confidencial, pero que lo podemos utilizar como un mecanismo adicional de seguridad para la empresa. Yo creo que eso que acabas de decir, Salvi, déjame, y perdón que te interrumpa para terminar con eso, porque eso que ella acaba de decir es bien importante. Aquí interactúan muchas leyes. Y una de ellas, vital en este tema, es el American with Disabilities Act y su contraparte local. El American with Disabilities Act te prohíbe a ti hacer preguntas relacionadas con las condiciones de salud de los empleados y tienen grandes limitaciones con respecto a ese asunto. Y lo que la licenciada está diciendo es que ya el EOC, el Equal Employment Opportunity Commission, que es la agencia especializada en Estados Unidos que administra esta ley, ha flexibilizado para efectos de esta pandemia solamente todo eso que la licenciada, que no voy a repetir, mencionó, que en condiciones normales no podrías hacerlo. Así que, nuevamente, no hay excusa, porque tú puedes también tener un cuestionario en donde el empleado te conteste si estuvo de viaje en los últimos X días, dónde estuvo de viaje, si algún familiar está contagiado, si él ha estado expuesto. Todo eso es perfectamente válido en esta época. Entonces, ¿por qué no lo vas a hacer? Es una vida. ¿Por qué no lo? Tenemos que hacer todo lo posible. Entonces, también puedes tomar temperatura. Y de igual manera también puedes pedir las pruebas rápidas. Pero yo quiero hacer, y eso está chévere, eso está bien. Ahora, quiero hacer esa siguiente salvedad. Son varios los síntomas, pero no es fiebre nada más. Así que el hecho de que y está muy bien, ¿verdad?, hacerlo. No estoy diciendo que no lo hagan o que no sirve, pero entender también que tanto la toma de temperatura como hacer las pruebas te trae un falso sentimiento de seguridad, y es por lo siguiente. Yo te tomo la temperatura a ti todos los días, cada vez que llegues por la mañana y no tienes fiebre. Fantástico. Eliminé un síntoma, pero esa persona, uno, puede ser asintomático, dos, puede tener otros síntomas que no es eso, y pues yo ya sé que no tiene fiebre, pues lo dejé entrar. Bien, eso es algo, y está bueno, y qué bueno que lo hagan, pero lo que quiero decir es que no descansen en ese hecho exclusivamente. Igual con las pruebas rápidas. Si usted le hace una prueba rápida a alguien hoy, y esa persona esa noche se fue a reunirse con los padres que hace tiempo que no ve, y le pegaron el COVID, no lo sabe, pasan 1, 2, 3, 4, 5 días, llega el resultado negativo y tú estás tranquilito, mira, fulano dio negativo, pero la persona está portando el virus y puede entonces reflejarse dentro de 10 días después de que hiciste la prueba. Por eso es que digo que te causa una sensación de falsa seguridad, te da información en el momento, pero tan temprano como esa misma noche se hizo la prueba por la mañana y por la noche se fue por ahí a jugar dominó y a darse los palos, se contagió. Nos vamos a enterar después, pero el resultado te va a dar negativo. O sea que son herramientas. No estoy diciendo que no las usen. Yo estoy diciendo que con eso no podemos cantar victoria, porque ciertamente no nos garantizan que esas personas
No, por eso es que hay que seguir las medidas de distanciamiento. Hay que utilizar barreras físicas, ¿verdad? Yo he visto en algunos supermercados que te están poniendo una plancha de fiberglass o de plástico entre medio de los cajeros. Pues eso se puede hacer en el lugar de trabajo también. La instalación de filtros de alta potencia en los lugares de trabajo, aumentar la ventilación y la utilización de barreras físicas son cosas que se pueden hacer. O sea, aquí literalmente, como diría en inglés, the sky is the limit. Tú puedes ponerte creativo dentro de los márgenes de la ley, pero para tomar diferentes medidas, cada industria es diferente. Yo vi una foto que me dijeron de un restaurante en España donde en cada mesa, a los dos lados, están divididas las mesas con un plexiglas. Claro, eso no te resuelve el problema del mesero que viene, ¿verdad? Pero es mejor que nada. Vivimos en el mundo de las excusas, de las justificaciones. Por eso, para todos aquellos que nos están viendo, que no entiendan que es una recomendación. Tienen que tener un manual de empleado, tienen que tener las políticas por escrito y tienen que seguir todo este proceso. No es que deben hacerlo, es que tienen que hacerlo. El protocolo es algo que no puedes decidir sí o no. No es que debo, es que tengo. Es correcto. Si yo voy a ir a la oficina tuya mañana, tú, me tienes que garantizar que yo estoy seguro. Si no, no voy a ir. Y por dos razones. Porque tú me lo vas a pedir y yo también quiero saber que tú estás seguro. Voy a la oficina de un médico, yo quiero que el médico me garantice que esa oficina es segura y el médico tiene que garantizarse que yo estoy libre de COVID. Y por ende, es requisito esencial que mis empleados cumplan con esas políticas y yo tengo que tener eso por escrito. No es recomendable, es que tenemos. Y no el que no lo haga, tiene dos alternativas: el que no lo haga, o es loco, por no usar otro término, o es el rey de los irresponsables. Esas son las dos alternativas que te puedo dar. Eso, porque si yo voy a la oficina y de momento la secretaria, la recepcionista no está, le digo, tú no tienes mascarilla, no tienes, a mí no me lo han requerido. No, eso es un problema. Y obviamente estaríamos hablando de que eventualmente no están establecidas numéricamente en este momento, pero ciertamente el patrono se podría exponer a penalidades provistas por la ley y obviamente tan pronto salga la orden ejecutiva, que entiendo que va a ser el lunes, y se establezca lo de la certificación y el protocolo, hay una probabilidad de que ahí mismo se establezca también cuáles serían las penalidades del patrón incumplir, ¿verdad? Con ese requerimiento. Sí, otra cosa que se ha hablado mucho, pero creo que es importante ya que estamos en esta línea, desde el punto de vista del patrono, mira, prohíbe en la medida en que sea posible, a menos que sea una cosa absolutamente necesaria, prohíbe los vuelos, los viajes de negocio. Mira, en el siglo XXI, mira dónde estamos. Aquí estamos y nos tenemos que acostumbrar a esta dinámica. Tú puedes estar en Australia y aquí estamos los tres en Puerto Rico, pero muy bien la licenciada puede haber estado en Australia y así lo hacíamos, veían lo mismo. Así que aquí hay que acostumbrarse y de hecho yo creo que aquí lo que va a pasar es que va a haber una introspección y un reconocimiento de las compañías de que no hacían falta todos esos viajes. Se van a economizar miles y miles de dólares. Perdonen los que guisaban con eso, pero la realidad es que hoy en día no hace falta, no hace falta. Y yo creo que las compañías se van a dar cuenta de eso como producto de esto. Pues mira, elimina eso. Y de igual manera, y esto es algo que no lo puedes obligar, pero ciertamente es algo que deberías intentar, ¿verdad? Pedirle a tus empleados que eviten los viajes de placer en la medida que sea posible, a menos que sea algo absolutamente necesario. Eventualmente va a haber gente que va a querer ir a lugares a visitar a sus padres que no han podido verlo y eso hay que entenderlo, pero en la medida que tú puedas evitar viajar, oye, a mí me encanta viajar, yo trabajo para viajar, pero yo no me monto en un avión, ahí está, me daba risa porque creo que era en Sicilia que están poniendo los pasajes bien baratos y las estadías te regalan una noche por cada 3 y que se mira la buena tuya, darse un avión 8 horas encerrado allí. Entonces, hombre, no, o sea, vamos a poner un poquito de prudencia. Yo
yo entiendo todo y la necesidad de irse a una isla pequeña, etcétera, pero por favor, un poquito del sano juicio, ¿no? De lo que llaman el sentido común, que es Déjame apuntar algo aquí. el menos común de los sentidos. Me están haciendo una pregunta, que si hay algún protocolo escrito para no tomar ideas. He visto varios en internet. Yo personalmente les recomiendo que llamen a alguien que tenga un grado de expertise. Los manuales de empleados no son documentos fáciles, son complejos y ahora se van a tornar un poco más técnicos. Así que a la persona que está preguntando si hay algo escrito para tomar ideas, sí, puedes tomar muchas ideas, pero llama a un experto como los que tenemos hoy aquí, porque definitivamente no le recomiendo a las personas. Definitivamente en esa línea, entiendo, obviamente la persona entrando, ¿verdad? Algún site de internet puede encontrar ideas generales, pero como bien dijo Ildefonso ahorita, toda industria tiene su particularidad. Entonces, pues tú vas a ver, ¿verdad? Ciertas cosas que podemos aplicar across the board, pero van a haber áreas específicas que tú vas a querer atajar en ese protocolo que deberías tener entonces la asesoría. Y nunca está de más, ¿verdad?, de que te asesores adecuadamente para que estés en cumplimiento con cuáles son los requerimientos, y más en esta situación que es una situación de emergencia, es una situación seria y es una situación novel. Así que ahí pues tengo que coincidir contigo en que la persona debería buscar un profesional, ¿verdad?, que esté ya preparado para el manejo o redacción de estos tipos de protocolos. Y yo voy a añadir algo y lo voy a hacer histriónicamente. Y voy a empezar así. Miren, mi hermano, vamos a ver si entendemos. Esto es una pandemia, no una pandemia mundial, porque las pandemias son todas mundiales. Vamos a ese curso de lenguaje. Esto es nuevo, esto es serio, la gente se muere si se descuida. Este no es el momento de usted ponerse miserable y decidir meterse en internet a buscar una política o un protocolo genérico escrito sabe Dios por quién, que probablemente no tiene todo lo que debería. A lo mejor se encuentra uno y tiene una suerte y vino un abogado bueno que sabe del tema y lo escribió y oye, qué bueno por ti. Pero no es la época de ponerse miserable ni estar peseteando. Usted tiene que estar cubierto por todos lados. Llame a su abogado, busque a alguien que sepa y por favor no busque a alguien, con todo el respeto, ¿verdad? Un abogado que es dedicado a, qué sé yo, al derecho marítimo, para hacer estas cosas. Porque no busquen a alguien de salud porque no llamen a San Luis, pero un abogado especializado en la materia, gente, porque esto le puede costar la empresa. Y si usted es una empresa pequeña, te cuesta la empresa una demandita, porque alguien se murió por culpa de un empleado tuyo o por culpa tuya. Cerraste. Y si no cerraste, le vas a tener que cambiar el nombre de la empresa y ponerle el nombre del empleado. No escatimen, de verdad, esto hay que hacerlo bien. Esto hay que hacerlo bien y yo, no es para que me llamen, es que de verdad me preocupa, porque esto pasa mucho. Y a mí a veces los clientes me llaman y me dicen, mira, dile para que me corriera aquí un manual a veces. Y cuando yo empiezo a ver ese manual, bueno, varias veces he tenido que llamar y decirle, venga, ¿de dónde tú sacaste esto? Del internet, ¿verdad? Y entonces resulta que es peor porque me dice así, y yo lo traduje. O sea, no solamente lo saca del internet, sino que lo traduce ella, que no es traductora. Entonces, de verdad, por favor, de verdad, porque es que me desespero. Son más de 30 años, he visto tanta cosa. No escatime, esto hay que hacerlo bien. Y probablemente ese protocolo va a haber que enmendarlo. Gente, nosotros no sabemos, y Dios nos proteja, porque es que de verdad Dios nos proteja, porque más nadie puede, de que haya una recaída. Dios nos proteja de que el virus mute y venga con más fuerza. No sabemos porque todavía la comunidad científica no está clara del alcance. Y lo más que podemos hacer es protegerlo con lo poco que sabemos. El virus es bien débil. Si usted se lava con agua y jabón, se fue. Así de débil es. Pero si lo deja que entre, entonces tenemos un problema. Tú sabes que me recuerda cuando empezó lo del
del SIDA, lo del HIV, hubo casos de personas que demandaron a portadores por tener relaciones sexuales y transmitirle el SIDA, y llegaron a acusaciones criminales. O sea, puede pasar lo mismo ahora. Claro. Yo sé que lo tengo, no me protejo, como tú estabas diciendo ahorita, entro a tu oficina, infecté a 25 y se murieron 3. Yo como que mi mente jurídica me dice que podría ser. No soy criminalista, tendríamos que llamar a los expertos en este tema, pero es como que yo soy portador de algo que mata gente. Sí, claro. Y dime, para los que no son abogados, es tan sencillo como esto. El Código Civil lo que te dice en una oración es aquel que por omisión o por acción, ¿verdad?, le cause daño a otro, tiene que pagarle los daños. Es sencillo, una línea. Entonces, si tú sabes que estás contagiado, no me dices nada, te metes en mi oficina, para empezar, que yo no te hubiese dejado entrar si yo llego a saber que tú estás contagiado. Estornuda, me lo pegaste y me morí. Pues claro que te voy a demandar. Digo, yo no, porque me morí, pero mis familiares sí. Exacto. Y esa es otra de las medidas también importantes en el lugar de trabajo. Que me fui, aquí está. En el lugar de trabajo, que es que no puedes permitirle a los empleados que usen la oficina de... Primero, no visites a tus compañeros. Llámalo. No entres a la oficina de otro, no uses el teclado de otro, no uses el teléfono celular de otro, no uses el legal pad de otro, ni el bolígrafo. Fíjate el detalle, todo lo que estamos hablando de cositas que uno no se da cuenta. Si tú coges el bolígrafo de uno que está infectado, te infectaste, te contagiaste. El bolígrafo, la grapadora, el papel, la perilla de la puerta. Así de detallado es esto. No puedes, y tienes que tenerlo en tu protocolo. ¿Sí? No, pues. ¿A quién se le va a ocurrir eso? Porque acuérdense que aquí todas estas medidas muchas veces van a parecer exageradas, pero ¿sabes qué? Estamos operando bajo lo que parecería ser una exageración. Y así. Me traen a la atención, dice, está quedando la pregunta si un empleado se niega a comenzar a trabajar porque tiene miedo o no se siente seguro. No, la pregunta, y Ildefonso ahorita habló y fue enfático en que aquí no es cuestión de miedo. Si no quieres entrar a trabajar, nos vemos. Si yo tengo trabajo para ti y tú me dices que tienes miedo, pues mira, yo lamento muchísimo. Claro, si el patrono no está, claro, si llegaste y miraste así y dijiste, mano, esto es como que un free for all aquí controles, eso es otra cosa. Qué bueno que lo aclaras, porque no va a ser una excusa cuando yo te digo, mira, tengo trabajo, vamos a empezar a trabajar, la orden ejecutiva me lo permite, aquí está mi protocolo, yo tengo todo el equipo de protección y estamos listos para empezar. Ay, que tengo miedo. Eso lamentablemente eso no es una excusa. Tiene que estar el protocolo. Mira, tengo varios dentistas que se han unido al live. Me quedé como que pegado ahí, ¿verdad? Porque que se han unido al live. Y es ellos, los dentistas están en el foco. O sea, porque lamentablemente no pueden ni tan siquiera hacer telemedicina. Pues no me puede arreglar una muela por telemedicina. Claro. Los médicos sí pueden hacer cierto grado de telemedicina, pero el dentista está en el foco de la infección. O sea, pues ya ellos saben que tienen que ya empezar a mirar, llamen a un experto en el tema, mantengan esos protocolos, escríbanlo, pónganlo adecuadamente y sus empleados no pueden decir, ay, que tengo miedo. Y como, Sandy, en ese sentido, como había dicho Ildefonso hace un ratito, vamos a tener, en el caso específico de esos dentistas, que son obviamente alto riesgo en el contacto que van a tener con ese paciente, mi recomendación es que obviamente el protocolo sea lo más estricto posible, contemplando, ¿verdad?, las cosas más detalladas para cubrirse en ese aspecto de seguridad. Más aún, la parte del citar los pacientes tiene que ser también cónsono con ese protocolo estricto de que solamente puedo recibir un solo paciente y qué voy a hacer antes y después de que ese paciente entre y se vaya, ¿verdad? O sea que aquí probablemente la apertura, como hablamos desde el principio, va a ser de una manera gradual. Y no tan solo eso, probablemente yo no voy a poder jamás atender el número de personas que atendía antes,
porque tengo que asegurarme de que yo cumplo estrictamente con estos protocolos. O sea que estamos hablando de que la reducción en la productividad en términos de cuántos pacientes yo puedo ver en un día o en las horas laborables que tengo abierto, comparado, ¿verdad?, con otro tipo de médicos, dependiendo del riesgo que tenga cada oficina, eso va a influir grandemente. O sea, y eso es un costo adicional que tiene ese patrono, ¿verdad? Porque obviamente estoy operando, estoy pagando ahora nómina también para mis empleados y probablemente lo que pueda haber es un número bien limitado de pacientes. O sea que eso es algo que hay que tomar en cuenta, pero es una realidad. No quería, ¿verdad?, terminar sin decir que como parte de ese protocolo o medidas de seguridad, hablé ahorita de que el patrono tuviera medidas de prevención anticipando posibles escenarios de ausentismo de empleados o de empleados que me falten por excusas que a lo mejor estén justificadas por ley, no necesariamente como hablamos del miedo, ¿no? Eso ya ¿verdad?, se estableció que no es una razón, pero empleados que sí pudieran tener una razón justificada para ausentarse del trabajo o simplemente porque están enfermos. El patrono tiene que contemplar qué va a hacer en ese tipo de casos. Puede contemplar el primero contratar, ¿verdad? Una de las cosas que puede considerar es contratar empleados temporeros para que cubran ese empleado. Y una cosa bien importante que dado a todos estos gastos de operación que esta situación está creando, que yo recomendaría, es la posibilidad de readiestrar a esa empleomanía. O sea, si yo tengo un empleado que ahora mismo me hace X función y su descripción de deberes es A, B y C, que obviamente lleva un tiempo conmigo, que ha visto a su compañero de trabajo que hace la función D, yo pudiera muy bien readiestrar a ese empleado para que me pueda hacer D en caso de que el empleado B no esté disponible. O sea que eso es una opción también que podemos considerar que los empleados, los patronos podemos ir trabajando, anticipando, para que entonces cuando nos ocurran estas situaciones no se nos cree un caos, sino, mira, aunque tenga que enmendar la descripción tuya de deberes temporeramente o en este espacio de tiempo, déjame readiestrar a este empleado para que me pueda hacer funciones de A y funciones de B. Y eso es algo que es más económico que a lo mejor contratar personal adicional y que el patrono puede ir considerando. Pero todas estas consideraciones, mi recomendación es que se estén haciendo desde ya, que ya establecemos un inventario de quiénes son los empleados que tenemos, cuáles de estos empleados tienen niños pequeños, ¿verdad?, que pudieran levantarme el hecho de que no puedo trabajar porque no tengo quien me cuide el niño, cuáles de estos empleados son personas que dentro de lo dispuesto por COVID-19 son personas que pueden ser alto riesgo. O sea, tengo que tener esa información, esa data ya levantada de manera que yo pueda anticipar y prepararme para ese paso en caso de que sea necesario. Tengo otra pregunta más. Esta está un poquito complicada. Dice, ¿nos corresponde entonces pedir a oficinas médicas, la oficina del contable, cualquier servicio como un beauty, spa, pedir el protocolo de seguridad? Pues me imagino que si tú vas a un beauty antes de ir o sacar una cita, porque todo va a tener que ser por cita. O sea, si bien es cierto que estas plataformas como esta de Zoom han cogido un boom brutal, todas las plataformas que sean de cita también van a coger boom porque ahora todo tiene que ser por cita. Y no todo el mundo tiene la capacidad de poder dar cita. Así que pues estas plataformas van a desarrollarse específicamente las de médicos. Un médico antes atendía 70 pacientes al día, 60, 50. Ahora que tiene que tener, creo que son 2 sillas por el medio, entre paciente y paciente se va a disminuir y tiene que ser por cita. O sea que esto va a generar un tráfico de llamadas a las oficinas brutales. Pues no sé, me imagino que sí, uno podrá decir, oye, y tú me envías el protocolo tuyo de seguridad antes de yo ir. O sea, que el que está dando servicio tiene que tener, como tú dijiste ahorita, accesible para yo como cliente decidir si voy o voy al de la esquina. Y obviamente, Salvi, no hay, a la contestación de la pregunta, no hay, tú no tienes una obligación de hacerlo, pero yo, claro que lo pediría. Sí. Pero imagínate que tú vayas donde ¿verdad? Estaba hablando del caso de los dentistas, que es una cosa que es tan íntima, ¿verdad? Y pues mira, vamos a hacer la cita. ¿Sí?
¿usted tiene protocolo? Sí, me lo puede enviar, por favor, sí. Porque imagínate que te diga, caramba, no tenemos protocolo. Pues, ¿sabes qué? Yo no voy para allá. Porque si tú no tienes protocolo y abriste tú, bueno, déjame controlarme. Tú eres un irresponsable. Es un irresponsable. Es un irresponsable. Por poco hablo malo, pero nada, es un irresponsable. Todo el mundo tiene páginas de internet. La inmensa mayoría de los negocios. Publíquenlo. ¿Tú quieres saber si yo tengo? Entra a mi página de internet, ahí está el protocolo de seguridad. Igual que mandan las políticas de privacidad estas que te requiere por ley sobre tus datos, que es lo mismo. Es correcto. No, eso no cuesta, chavo. Publicar eso no cuesta. No cuesta nada. Para los miserables. Publíquenlo en Facebook, publíquenlo en cualquier sitio. Estén seguros de que mi negocio está seguro para ti. Es más, Salvi, ahora mismo me das una idea. Esta recomendación, yo creo que si yo tuviera un negocio de los que puede abrir ahora, yo anunciaría, de acuerdo a la orden ejecutiva, estamos abiertos, estamos aquí para servirle, qué sé yo qué, y tenemos el protocolo, qué sé yo qué. O sea, yo mismo diría, estoy listo, te estoy esperando y tenemos el protocolo para asegurar la seguridad y la salud de todos nuestros clientes, visitantes, empleados. Yo lo diría. Oye, eso hizo la industria de los carros. Marketing. Claro, hicieron tu protocolo y lo publicaron. Todos los dealers de carros tienen los protocolos. Yo no sé qué dealer fue el que yo vi el otro día. No quiero decir porque no quiero que se convierta. Anuncio no pagado. Pero inclusive sacaron un videito de cómo ellos están limpiando cuando tú llevas el carro a servicio. Te lo desinfectan con una máquina y te enseñaron cómo es y de verdad que te sientes seguro. Te sientes seguro porque esto es cuestión de mantener al cliente seguro de que, sí. tú estás haciendo las cosas como tienes que. Y puedes venir aquí tranquilo. Puedes venir aquí a tu cita médica, puedes venir aquí a comprar el carro, puedes venir aquí a recortarte, puedes venir a lo que sea. Yo te diría que inclusive lo que vamos a hacer con todos estos empleados que trabajan en las tiendas que están en los centros comerciales. Porque ahí tienes que tener un protocolo de la tienda y un protocolo del centro comercial. Eso es así. Esto está fuerte. No, y obviamente eso va a variar, o sea, es como dijimos ahorita, o sea, ya esto cambió, ya la manera en que se hace negocios y en la manera en que nosotros adquirimos tanto servicios como mercancía también varió. Porque pensando en las tiendas al detalle, por ejemplo, de ropa, tenemos un issue bien particular, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con la gente que va y se prueba en los probadores algún tipo de pieza de ropa? Yo personalmente, la respuesta mía sería que no. Entonces, o sea, esto va a crear un sinnúmero, ¿verdad?, de ramas, de controversias, de situaciones noveles que vamos a tener que también trabajar un poco sobre la marcha, ¿no? Lo que se pueda anticipar, mi recomendación sería que hagamos ese ejercicio de anticipar. Y cuando hagamos la apertura ya tengamos las reglas y medidas que vamos a utilizar para ese tipo de cosas, pero hay ciertas otras cosas que vamos a tener que ir trabajando una vez abiertos y viendo, ¿verdad?, cuál es un poquito de cuál es la medida más favorable para ese tipo de industria. Pero sí va a cambiar todo el sistema según lo conocíamos. Eso no hay duda. Estos negocios que alquilan ropa. Correcto. Yo tengo una amiga que tiene un negocio de eso que es complicado. Mira, no quería que se me olvidara porque quiero recalcar esto que es bien importante y a todo con lo que Yamín mencionó. Volviendo al protocolo genérico. Yo creo que la explicación, el ejemplo que estaba discutiendo Yamín y a raíz de la llamada del dentista, pues yo creo que es un gran ejemplo para que entiendan, si no han entendido todavía, que este asunto del protocolo, esto no es one size fits all. Usted se podrá imaginar que el protocolo en una oficina de un médico es bien distinto al protocolo en una tienda, en un colmado, en una fábrica. Bien distinto. Por eso, de nuevo, el protocolo genérico, quizás a lo mejor te dando unas ayudas, pero cada industria tiene sus particularidades. Y no solamente tiene sus particularidades, tiene unas regulaciones a los que les aplique la ley federal, OSHA o PROSHO, que están ahí independientemente del COVID. Así que de verdad no existe un protocolo
genérico que le aplique a todo el mundo. No lo haga. Definitivamente, de acuerdo contigo. Pues mis amigos, yo creo que para ir resumiendo, darle que hay mucha gente conectada, pero lamentablemente pues el tiempo no funciona. 3 cosas puedo concluir que son cruciales aquí. Número 1, tienen que tener políticas incluidas en un manual de empleado. Tienen que tener políticas para el público, para que el público pueda identificar que ustedes son una empresa libre de COVID, podemos empezar a llamarlo así. Y número 3, lo voy a decir tal como lo dijo mi amigo, no sean miserables, busquen a alguien que los ayude y escríbanlas, porque la única defensa que ustedes van a tener cuando alguien los demande, que les quiera arrancar el corazón, porque es tan sencillo como que, tipo, yo llevé, y lo voy a poner tan claro, yo llevé a mi hijo a que te viera y me lo mataste. Te van a querer arrancar el corazón. Escríbanlas, ténganlas disponibles, sean tan responsables como lo serían con ustedes mismos. Imagínense que ustedes tienen el virus y saben que se lo van a pegar, pues tienen que actuar como si no se lo fueran a pegar. Y eso es lo que yo me concluyo de este excelente panel. Así que los dejo para que ustedes hagan su... ¿Cómo es que dicen cuando hacen los tribunales? El closing statement. Closing statement. Bueno, pues primero que nada agradezco la oportunidad de haber participado, ¿verdad? Y con el distinguido compañero a quien aprecio y admiro mucho. Ciertamente estamos en una situación novel, trascendental, nunca antes vista. O sea, no hay adjetivos suficientes para poder describir lo impactante que es esta situación para todos los niveles, ¿verdad? Y en diferentes áreas. No es momento para estar pensando principalmente, yo me solidarizo y soy empática ante la necesidad de muchas personas de estar nuevamente trabajando, ¿verdad? Porque sabemos también que es una prioridad. Pero ante todo, la salud. Así que no podemos flexibilizar, no podemos bajar la guardia, tenemos que estar bien pendientes, ahora más que nunca, que entonces vamos a tener más negocios abiertos que aumentaría, ¿verdad?, la posibilidad o el riesgo de contagio. Tenemos que ser bien exigentes con el cumplimiento de estas leyes, tener este protocolo. Ante la duda, siempre salude, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda de cómo actuar en una situación particular, por favor, consulte a un profesional que le pueda ayudar de manera que usted pueda estar seguro en esta situación. Como hablé al principio, el derecho de un ambiente seguro en el trabajo es un derecho constitucional que todo el mundo tiene a ese nivel, o sea, rango constitucional. Así que es un burden, es una carga bien fuerte para el patrono y también para el empleado, ¿verdad? Para cumplir con ese deber. Así que yo creo que la exhortación es esa. Vamos a hacer todo lo posible por tener esos protocolos de seguridad al día, ser bien eficientes en ese manejo, bien estrictos en este manejo, y ante cualquier duda, pues siempre estaríamos a disposición para consultar, ¿verdad? Y hacer recomendaciones. Pues yo he aprendido esto con los años y voy a aplicarlo aquí de nuevo. Si yo añado algo a lo que dijo la licenciada, lo daño. Así que yo no voy a decir más nada, más allá de suscribir lo que ella acaba de decir. Todo esto se resume, hay una frase que lo ve mucho en las farmacéuticas, en áreas de manufactura, que ellos siempre ponen safety first. Siempre. Seguridad primero. Pues aquí yo creo que esto se resume, gente, y hay que entenderlo así. Salud primero. De ahí partes. Así que no tengo más nada que añadir, más allá de darle las gracias a Salvi por la oportunidad de estar aquí. Licenciada, un gustazo y un privilegio para mí haber compartido aquí en este foro. Y nada, espero que todo el mundo cobre conciencia y estemos todos claros de la gravedad del asunto. Gracias.
Con esto, Gracias. yo creo que cerramos. El video va a estar disponible en las plataformas de nosotros, de HIP. Pueden buscar, está en YouTube y va a subir a los canales de podcast que tenemos también. Porque de verdad que ha sido muy instructivo. Les doy las gracias a ambos por sacar de su tiempo. Les exhorto a que sigan orientando también, como lo han hecho hasta el presente, a todo el mundo. Son excelentes profesionales. Que Dios me los bendiga mucho. Y ustedes, los dejo con el mensaje que acaba de decir el licenciado, safety first. Así que espero que hayan entendido lo importante que es tomar conciencia de lo que está pasando. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo episodio de HIP Podcast. Gracias. Saludos.